son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 295 millones de pesos. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra edición de Chacra TV Noticias, en este caso la edición del mediodía. No se olviden, nos vamos a reencontrar a las 16 y a las 19 con Antonella Piersanti y todo su equipo técnico y periodístico, y nosotros nos vamos a volver a ver a partir de las 22 en la edición nocturna. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando son los siguientes. Las exportaciones de carnes enfriadas superaron las 8.000 toneladas peso producto en febrero de este año. Esta es una mejora significativa respecto de los meses precedentes, en que cayeron a uno de los niveles menores de los últimos años. Un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, agrega que los embarques en la Unión Europea incidieron en este resultado, influenciados por la excepción que rige tanto para cuota Hilton como para cuota 481. El UpRiver, cerca de los promedios históricos de ingreso de trigo. En línea con la recuperación del UpRiver en los embarques del cereal, la campaña actual se acerca progresivamente en su ingreso acumulado de camiones a los promedios históricos. Superando con creces al año comercial 2021, la campaña actual de trigo viene ganando terreno semana tras semana. Vuelven nuestros caballos a la rural. Participarán más de 1.000 ejemplares en las distintas actividades de la exposición. Será desde este jueves 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril inclusive, con actividades para profesionales y para toda la familia. La 16ª edición permanecerá abierta de 10 a 20 con ingreso por Avenida Sarmiento 2704. Contará con una agenda llena de actividades, capacitaciones a cargo de expertos, arte ecuestre, demostraciones, competencias, clínicas en vivo y charlas especializadas. Pronóstico climático para los próximos días. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Te lo contamos ya. Para el jueves parcialmente nublado, 8 grados la temperatura mínima esperada, 21 grados centígrados la máxima pronosticada. Para el viernes, parcialmente nublado, 10 la mínima, 22 la máxima. Arranca el fin de semana y para el sábado, parcialmente nublado, 13 la mínima, 24 grados centígrados la temperatura máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional. Exportaciones de carnes enfriadas, datos estadísticos que nos proporcionaron desde el Centro de Exportadores de Carnes, el consorcio ABC. Esto indica que superaron las 8.000 toneladas peso producto en el segundo mes de este año. El informe del consorcio ABC agrega que los embarques a la Unión Europea incidieron en este resultado. El trabajo indica que las restricciones que se aplicaron redujeron la participación del país en el abastecimiento del mercado chileno. En enero último tuvo uno de los peores registros de los últimos años, pero se recuperaron parcialmente en febrero. No obstante, en los primeros 2 meses del 22 registraron una baja del 24% en el tonelaje remitido. En tanto, Estados Unidos e Israel, con volúmenes reducidos, no incidieron significativamente en lo que va de este año. En los últimos 12 meses se embarcaron 93.000 toneladas peso producto por 809 millones de dólares. La cifra acusó el alza de los valores medios básicamente como consecuencia de la conjunción de una mejora en el mercado europeo y de una mayor concentración en destinos que adquieren cortes más preciados. En la provincia de Santa Fe pusieron en marcha varios programas que están destinados a los productores agropecuarios en general, agrícolas y ganaderos. Estuvimos conversando con el ministro de Ciencia, Tecnología y Producción, Daniel Costamaña, quien en principio nos respondió acerca del programa Santa Fe Siembra, que cuenta con una línea de financiamiento de 7.000 millones de pesos y que está subsidiada.
Ustedes ya lo conocen, con él hablamos habitualmente, accede a nosotros, a la prensa en general, para contarnos cómo se está trabajando, cuáles son las novedades, por su expertise y su larga trayectoria vinculada de manera directa al campo, al sector agropecuario. Tiene el conocimiento necesario sobre muchos de los temas que a ustedes los preocupan y los ocupan. Por eso estamos ya en contacto con quien es el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamaña, a quien en primer lugar le agradecemos el tiempo para conversar unos minutos. Bueno, muchísimas gracias, un gusto poder conversar con ustedes y de hecho contar un poquito cómo estamos aquí en Santa Fe. Bueno, queremos consultarle acerca de las líneas de asistencia financiera que se dieron a conocer hace muy pocos días y además su reflexión acerca de esta coyuntura tan particular a nivel internacional y en lo climático también a nivel nacional, que le ha, entre comillas, pegado a muchos productores. Bueno, sí, totalmente. Nosotros hemos lanzado un programa Santa Fe Siembra Más que tiene que ver con un estímulo muy fuerte en cuanto al financiamiento de tecnologías, puntualmente de fertilizantes y de otro tipo, no solo de ureas, sino de todo lo que se pueda necesitar, de fósforos y de correctores de suelo, para todo lo que se pueda necesitar, digamos, para la siembra, no solo de trigo, para la próxima campaña, sino para la futura cosecha gruesa, para el maíz y también para las pasturas, ¿no? Entendiendo que Santa Fe es una provincia con una diversidad productiva muy grande y de hecho el objetivo que persigue este programa, donde se han fondeado 7.000 millones de pesos, donde el gobierno de la provincia va a subsidiar muy fuerte la tasa de interés, para que en esta coyuntura, como usted bien dice, internacional y de hecho compleja, donde los fertilizantes van a tener un costo importante dentro de los costos directos de siembra, como así también puede haber algunos inconvenientes en cuanto a su escasez, nosotros entendemos que acompañar a los productores en el uso de esta tecnología nos va a permitir una mayor productividad, sin lugar a dudas, de hecho si el clima acompaña, y tener la posibilidad de producir fundamentalmente más trigo, ¿no? Que es lo que hoy, por este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que tienen prácticamente el 30% del mercado internacional de trigo, tenemos en la provincia y en el país una oportunidad y un desafío de incrementar la producción. Por eso creo que es un programa muy auspicioso, es un programa que realmente entendemos vamos a llegar a gran parte de los productores y que de alguna manera es lo que buscamos, ¿no? Producir más. Daniel, ¿qué otros instrumentos o herramientas están en la gatera, como decimos habitualmente, con relación a los próximos meses para los productores agropecuarios, no solo los agrícolas? Bien, nosotros tenemos el programa Santa Fe de Pie, que también es un programa de altísimo financiamiento y fundamentalmente son 26.500 millones de pesos, ya se han solicitado 14.000 millones, es un programa donde también la provincia participa muy fuerte y en esto está todo el abanico productivo, o sea, la ganadería, la lechería y todas aquellas actividades de producción de cerdos, todo lo que son la transformación de los granos. Nosotros en Santa Fe estimulamos mucho lo que es la transformación del maíz, la transformación de los forrajes y estímulos directos a todos aquellos que producen alimentos, que transforman los granos y los forrajes en alimentos proteicos, como lo que estaba mencionando. Eso es una de las herramientas. La otra que estamos trabajando con una fuerte adhesión es Santa Fe Productiva y Sostenible, que es un programa de estímulos y de premios a todos aquellos productores que usan tecnologías y herramientas, como bien decía, de cuidado de suelo, de cuidado de los recursos naturales, lo que tiene que ver con los cultivos de servicio. O sea, realmente es un programa de estímulo, es un programa de mejoramiento de la calidad. También acompañamos y específicamente con programas en cada una de las actividades, o sea, todo lo que tenga que ver con caminos de la ruralidad, con conectividad, con cursos y jornadas permanentes de capacitación y fundamentalmente, Karina, algo que se necesita mucho en la provincia y que tiene que ver con valorizar el oficio de tornero, de soldador, de manejo de campo, de manejo de ganado, de ordeñe, de manejo de cosechadoras. En esto tenemos un programa permanente de trabajo de módulos de capacitación con jóvenes
y de esa manera en todo el territorio de la provincia y en convenio con universidades y con organismos de investigación se está trabajando fundamentalmente con el Ministerio de Trabajo en todo aquello que sea la valorización del oficio. Entendemos que es una contribución importante que desde el esquema de producción se puede hacer a lo que hoy son los graves problemas que tiene el país, ¿no? Fundamentalmente cuestiones de desempleo, cuestiones de inseguridad y de hecho de pobreza. Por lo tanto, bueno, siempre esto, ¿no? El crecimiento equilibrado en todo el territorio, aumentar la producción, incorporar ciencia y tecnología. Este programa de Santa Fe 500 realmente que es un poco el estímulo hacia los semilleros tecnológicos, que de esa manera, por las características de nuestra provincia, que es pionera y está a la vanguardia en cuanto a las exportaciones de carnes, de lácteos, de maquinaria agrícola, todos estos productos puedan tener tecnología santafesina. Así que, de hecho, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos y que estamos acompañando desde el gobierno de la provincia. Costamaña lo lleva un tema un poquito más político, que tiene que ver con declaraciones suyas en los últimos días que me parecieron contundentes, usted las ratificará o no. ¿Usted consideró que el incremento de las retenciones a las exportaciones, haciendo muchas salvedades, son en cierta manera un retroceso? Y en los últimos días hubo un incremento, por lo menos a la harina y al aceite de soja. ¿Qué opina al respecto? Nosotros entendemos que fue un abordaje, si se quiere, no adecuado, porque se está desestimulando un proceso industrial que prácticamente es el último eslabón de la cadena, ¿no? O sea, en la provincia de Santa Fe o desde la provincia de Santa Fe están saliendo prácticamente el 85 al 90% de los aceites y harinas del país. Eso implicó, además de las cuestiones vinculadas a la hidrovía, inversiones enormes, que realmente hoy están con capacidad ociosa, por distintas razones. Por ejemplo, por la mala cosecha paraguaya, por las expectativas de una menor cosecha en la Argentina. Entonces entendemos que poner al mismo nivel los productos primarios, el poroto puntualmente, con los productos que provienen de un proceso industrial como son la harina y las harinas y los aceites, realmente creo que no es lo adecuado. Sí creo que es importante entender, acompañar y resolver cuanto antes las cuestiones inflacionarias y lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los argentinos. Santa Fe es una provincia productora de alimentos y nosotros propusimos desde un comienzo un fuerte estímulo a la producción, como es lo que estamos haciendo con este programa Santa Fe Siembra Más, y por otro lado atender al consumidor directamente. En la provincia tenemos un programa que se llama Billetera Santa Fe, que lo utilizan más de 1,5 millones de usuarios y que genera un retorno hacia el consumidor de lo que invierte en alimentos. Y de hecho nos pareció una herramienta y lo propusimos que se haga extensivo en el país. Creo que esto no es para confrontar, es para generar aportes concretos, para tener una mirada muy clara de cómo pensamos en Santa Fe y de qué manera articular con el sector privado. De hecho, Karina, estos dos puntos van mucho más allá de la cuestión, si se quiere, de la transformación de la soja. Va mucho más allá porque tiene que ver o puede generar un efecto y va a generar seguramente, y ya lo produjo, un efecto de baja sobre miles de productores y fundamentalmente con todo lo que es el complejo agroindustrial. Santa Fe es una provincia que el productor invierte en maquinaria agrícola. Bueno, nos hemos cruzado en Expoagro, en esos 2 días tuvimos solicitudes por más de 3.000 millones de pesos para inversiones en maquinaria agrícola. Por lo tanto, creo que debería ser una mirada más global. Son empresas que generan muchísimo empleo, mucha actividad económica y muchas exportaciones. Una más, ya que fue tan gentil de darnos su tiempo. Hace muy pocas horas el gobernador Perotti, al referirse a esta temática, que tiene que ver básicamente con la cuestión impositiva, puntualizó que desde Santa Fe preferían que se subsidiara, llegado el caso de ser necesario, el eslabón más débil, que es el de aquel consumidor que más lo necesita, las personas que quizás están en estado de pobreza, y no manifestando de esta manera en contrario al subsidio respecto del trigo. ¿Usted qué opina sobre el tema? Totalmente. De hecho, en línea absoluta con el gobernador Omar Perotti, fue lo primero que hemos planteado. Por eso le contaba lo de esta experiencia realmente exitosa, que es Billetera Santa Fe, claro. Y que realmente esto se creó en la pandemia, cuando la situación estaba en el peor de los mundos y realmente estaba paralizado el comercio. Entonces,
A partir de la demanda, de estimular la demanda, con esta restitución del 30% de lo que un santafesino compra en carnes, en pan, en productos vinculados a la indumentaria, farmacia, a las 24 horas tiene una devolución del 30% de lo que utilizó, y eso todos los meses se va renovando. Entonces, claro, es como que de alguna manera estiramos un poco la billetera, ¿no? O sea, la capacidad adquisitiva de la gente. Y eso es un programa que ha dado un resultado enorme y que realmente hay alrededor de 50.000 comercios adheridos en la provincia, y te reitero, más de la mitad de los santafesinos están usando esta herramienta que es fenomenal. Por eso creo, ¿no? O sea, no nos parece, incluso lo dijo la misma industria molinera, que por ahí nos parece mucho más adecuado, por un lado, estimular la producción, que es el caso del productor, y por otro lado, atender al consumidor, que sin lugar a dudas es el más vulnerable y el que paga las consecuencias por ahí de algunas cuestiones que se aplican y que tal vez no sean las adecuadas. Pero no estamos para confrontar, estamos para aportar, para trabajar y para ayudar a resolver estos problemas tan serios que tiene el país. Daniel Costamaña, ministro de la Producción, la Ciencia y la Tecnología en la provincia de Santa Fe, gracias por su tiempo. Manteníamos esta entrevista hace apenas algunas horas con el titular de la cartera de Ciencia, Tecnología y Producción de la provincia de Santa Fe. Tenemos también información internacional. En el actual contexto mundial, la Unión Europea propuso incrementar allí en la eurozona la producción agrícola. Bruselas quiere que los agricultores europeos produzcan más alimentos para compensar el impacto de la guerra en Ucrania. Así lo han explicado en una propuesta presentada este miércoles. La Comisión Europea insiste que el suministro de alimentos en la Unión no está amenazado, pero que se necesitan más respuestas a corto y medio plazo para evitar la escasez. Por ello, se busca ampliar las tierras de producción. Abrimos la posibilidad de utilizar la tierra agrícola que fue excluida de la producción debido a la obligación de ecologización que tenemos en la política agrícola común. Se trata de 4 millones de hectáreas en áreas de interés ecológico y que se tienen que dejar en barbecho. Estas tierras se podrán utilizar para la producción agrícola, para la producción de alimentos y piensos. La Comisión también propone una dotación de 500 millones de euros para ayudar a los agricultores. También apuesta por entregar anticipos a los pagos directos y ofrecer más flexibilidad en las importaciones de productos destinados a la alimentación animal. Pero la Unión Europea también quiere ayudar a Ucrania y acusa a Rusia de querer provocar una hambruna entre sus ciudadanos. Me gustaría señalar que Rusia parece estar atacando y destruyendo deliberadamente las reservas y los depósitos de alimentos de Ucrania. La institución también propone un programa de ayuda de emergencia de 330 millones de euros para los ucranianos con el fin de garantizar su acceso a bienes y servicios básicos. Continuamos con la información internacional, volvemos a la región, ahora nos vamos a Paraguay. Recuerdan que es un tema que hemos venido tratando, el de la preocupación existente en los productores avícolas del país vecino por el contrabando de uno de los productos, huevos. Desde la Asociación de Productores Pymes de Huevos, lamentan que el país esté atravesando la peor crisis local de la historia con relación a la producción de huevos, situación que se viene experimentando desde hace unas semanas con mayor fuerza, pero ya con antecedentes desde el 2021.
Primero por la escasez de los insumos, que se agravó aún más con la demanda decaída a causa del contrabando. Al respecto, el presidente de la asociación, Rolando Ramírez, manifestó que el presidente de la asociación, Rolando Ramírez, manifestó que los pocos que no cerraron sus granjas el año anterior fueron los que pudieron recurrir a préstamos bancarios, pero que estos créditos tampoco serán duraderos y se tienen que pagar. Solo en Colonia Independencia, al menos 8 granjas están cerradas, dijo. Mencionó que se está generando una consecuencia económica a la que él denominó efecto góndola, a raíz de la existencia de menos oferta y la demanda sigue igual, lo que produce una tendencia al alza, pero que no siempre está marcada para los productores. Esto teniendo en cuenta que actualmente los productores en granja están comercializando las planchas de huevo en 21.000 a 22.000 guaraníes, a un precio 100% menor a los valores históricos, según comentó. Nosotros estamos sacando en granja entre 21.000 y 22.000 guaraníes la plancha de huevo, pero los precios recargados en los supermercados no nos convienen porque van a hacer resurgir el contrabando. Hasta parece que hay un deseo malicioso de destruir a los productores porque llegaron a ingresar unos 150.000 huevos de contrabando por día, mientras que nosotros tenemos capacidad para cumplir con el mercado local, expresó. En ese sentido, temen que el contrabando, más allá de que se haya logrado frenar un poco más en este rubro, vuelva a resurgir porque solo para el día anterior el precio en Formosa, Argentina, estaba en 18.000 guaraníes la plancha, más aún si los supermercados aplican márgenes muy elevados de entre 30.000 y 35.000 guaraníes, provocando el ambiente propicio para que el esquema del contrabando prospere. Y nos vamos ahora a Uruguay. Allí comenzó la zafra arrocera de esta campaña. Nosotros estamos en este momento estamos en plena actividad de cosecha. Se lleva cosechado a nivel país, se lleva cosechado el 21% del área. Acá se arranca obviamente bastante más tarde en tiempo, en fecha, digo, que lo que normalmente arrancan ahí en Paraguay. Acá hay diferencia entre el avance entre lo que vendría a ser el norte del Uruguay y lo que vendría a ser el centro y el este. El norte ya va más avanzado, lleva como un 40% cosechado, y el centro y el este del Uruguay vamos en torno del 9, el 10%. Pero sí, es una zafra que después de varias zafras en las cuales veníamos con el área estancada, este año se pudo plantar más, y bueno, este año se están empezando a cosechar 164.000 hectáreas, que es lo que fue el total de área que se plantó este año en Uruguay. Santiago, nos mencionas una ampliación del área de siembra. Ahora, en cuanto a productividad, ¿cuál ha sido la evolución en las últimas campañas agrícolas allí? Aunque nos especificaste bien, son varias regiones, ¿no? ¿Cómo está el nivel de productividad por hectárea? El nivel de productividad por hectárea ha sido, en Uruguay acá ha sido muy bueno, y ha venido mejorando año a año. Ha venido mejorando año a año, inclusive el año pasado tuvimos un récord de productividad. El año pasado realmente fue muy bueno. Se logró una productividad promedio de 9.000 y pocos kilos por hectárea, lo cual fue un récord para lo que fue la producción del país. Eso como promedio a nivel país. Después hubieron datos de productores que en ese promedio, o sea, se sacaron un rendimiento impresionante. Y bueno, el aumento de área fue de 20.000 hectáreas más que lo que han sido los otros años anteriores, que estaba más o menos estancado en eso. Y bueno, para este año la productividad va a ser muy difícil. Si bien las productividades están siendo relativamente buenas, va a ser muy difícil equiparar o superar la producción de la zafra pasada, porque fue muy buena, y porque bueno, este año en particular se dieron condiciones bastante particulares, que bueno, que no son ajenas a las que pasaron en
Río Grande, en Paraguay mismo, en Corrientes, en Argentina, de sequía, y hubieron chacras o chacras con problemas de riego, o sea, que tuvieron muchos problemas de riego, inclusive hubieron chacras que no se llegaron a cosechar. ¿Cuál es el área, vamos a decirle, sobre el total que en Uruguay trabajan con arroz de riego? Y Santiago, contanos también de las variedades. ¿Qué variedades de arroz produce Uruguay? Sí, acá en Uruguay es el 100% del área es bajo riego. De bajo riego, el 100% del área son 164.000 hectáreas totales lo que se regó esta zafra, lo que se plantó esta zafra. En Uruguay se llegaron a plantar 205.000 hectáreas. Y bueno, la apuesta es tratar de ir avanzando para poder llegar a recuperar la totalidad de esa área. Y en cuanto a las variedades, hay variedades, hoy en día la variedad principal es una variedad que se llama Iña Merín, que ocupa prácticamente el 40% del área, es una variedad de ciclo largo, de muy buena productividad, pero claro, tiene como contra, digamos, el largo del ciclo, que en estas situaciones de crisis de agua pudo haber generado algunos problemas a algunos productores. Pero después se maneja con una batería de variedades bastante amplia, que va con variedades con cultivares nacionales y después cultivares híbridos. Se planta Olimar también, que es una variedad de Iña, se planta Inov CL, después se plantan híbridos de diferentes características, pero las principales son Iña Olimar, Iña Merín primero, después también está Iña Olimar, Iña Tacuarí, está Inov CL, y después hay otro paquete de variedades que van surgiendo y que se están utilizando y que bueno, que son bien importantes para la diversificación de ciclos y productividad y resistencia principalmente a enfermedades como el brusone, que es una de las características que se busca dentro de la investigación. Además de la sequía, otros problemas que hayan enfrentado en esta zafra, Santiago nos mencionaba justamente el tema de las plagas, algunas enfermedades. ¿Qué otras situaciones estuvieron trabajando con más fuerza, vamos a decirle, los productores uruguayos? No, principalmente el principal problema fue la sequía. El principal problema fue un año de muchísima demanda y consumo del cultivo de agua. Acá problemas de plagas son muy puntuales, no es un problema, no es un problema. En algunos casos puntuales puede haber algún ataque de lagarta, algún ataque de chinche, pero no es algo problemático. Enfermedades hay que tener cuidado, sí, principalmente con hongos como el brusone, que han habido situaciones, y bueno, ahí es donde más o menos se maneja en base a fungicidas, pero también se está trabajando mucho a nivel genético para seleccionar variedades que sean resistentes a ese hongo que complica tanto. Entonces se viene trabajando bastante bien al respecto. Pero el principal problema que se dio fue respecto a la sequía, chacras que se quedaban sin agua y productores que tuvieron que hacer muchísimas llamémosle obras y situaciones para tratar de recuperar agua, traer agua desde otros lados, levantes, y bueno, fue bastante complicado, al punto de que en algunos casos se tuvieron que abandonar chacras. Eso principalmente, cuanto más al norte del país, más agravado se dio eso. Preocupación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se viene una nueva bajante del río Paraná cuando aún se están viviendo las consecuencias de lo que efectivamente fue la bajante histórica que se registró durante el año 2021. En un comunicado que acaba de llegar a nuestra redacción, la Bolsa de Comercio de Rosario puntualiza que hay preocupación por el crítico panorama que atraviesa la actividad portuaria y que afecta severamente la competitividad de las exportaciones de Argentina debido a la grave situación que estamos atravesando en el marco de la emergencia hídrica.
producto de la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná. Esta situación obliga a transportar mercaderías hacia otros puertos argentinos por vía terrestre, con el consiguiente impacto sobre la seguridad vial, el mayor deterioro de la infraestructura vial y ferroviaria y el aumento de los costos logísticos. Tampoco puede soslayarse la circunstancia que atraviesa el proceso de contratación de los trabajos de dragado de la vía navegable troncal en el marco de la licitación pública número 13 del año pasado que lanzó la Administración General de Puertos y cuyo objeto es contratar para el corto plazo el dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal. Hay que tener en cuenta que esa licitación se dejó sin efecto. En ese contexto es importante destacar, señalan, el proceso llamado a la denominada licitación larga para la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la vía troncal más importante. Reiteramos entonces, desde la Bolsa de Comercio de Rosario manifestaron su gran preocupación por la situación de bajante del río Paraná, que recordemos en 2021 vivió su cota más baja en los últimos 45 años. La información en el mundo, y España está preocupada por la escasez de alimentos, concretamente de cereales, producto claro de lo que está ocurriendo en Ucrania. Entre las numerosas consecuencias que está teniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, uno de los sectores más afectados es el alimenticio y la agroindustria, por la fuerte dependencia que tiene el mundo de los cereales y oleaginosas procedentes de estos países. Es importante entender que Rusia y Ucrania juegan un papel fundamental en la producción y el suministro de alimentos a nivel mundial. La Federación Rusa es el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania es el quinto. Juntos proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% de trigo y el 4% del maíz, lo que representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. La Federación Rusa y Ucrania también son proveedores líderes del colza, lo que es el rapeseed en inglés, y representan el 52% del mercado mundial de exportación de aceite de girasol. La escasez de cereales y oleaginosas revierte de manera muy negativa en España por la importancia de la industria alimentaria. La cadena cárnico-ganadera es un sector esencial con un alto valor económico. La ganadería aportó en 2021 15.172,6 millones de euros a la producción agraria y la industria cárnica facturó 26.822 millones de euros, el 22,6% del sector alimentario. España es una gran potencia ganadera a nivel europeo y una gran potencia alimentaria, pero todo se basa sobre una industria de piensos muy fuerte, pero que se ve obligado a importar en media el 60% de las materias primas que transformamos, siendo la mayor parte de un pienso en porcentajes cereal. Por lo cual, el hecho de haber perdido nuestro suministrador principal, casi único en esta época del año, nos ha tenido unas consecuencias enormes. La Unión Europea y el Gobierno de España han relajado los requisitos técnicos para importar maíz de Argentina y Brasil. Sin este cereal, la alimentación de la ganadería española no sería viable a pocas semanas. El abastecimiento para el consumo humano, tanto de cereales como de aceite, sí está garantizado. Hay necesidades físicas para menos de 4 semanas. Las soluciones, las únicas que vimos y que también identificamos en un momento, era echar mano a las pocas materias primas alternativas que había en el resto del mundo. Hay que decir que aparte de que la crisis de Ucrania ha pasado en el semestre peor que podía haber pasado, ha pasado además en un año o en un ciclo de años en que las reservas mundiales, o sea, lo que nos sobra de una campaña para otro, son muy escasas. La Unión Europea estudia ya la reforma de la PAC, la política agraria común, de cara a las próximas campañas para aumentar el cultivo de cereales y la producción de girasol, de tal manera que la dependencia de otros países sea menor. Lo anticipábamos en la mañana de hoy. En este preciso instante se encuentran reunidos los integrantes de la mesa de enlace en el Senado de la Nación, concretamente en el anexo con los legisladores de la oposición. ¿De qué partido? En particular de Juntos por el Cambio, en un encuentro que está siendo presidido por la vicepresidenta del Senado, Carolina Lozada, los responsables de la Rural,
CRA, Coninagro y Federación Agraria han tenido su intervención planteando la problemática del sector agropecuario y las propuestas de soluciones para los mismos en el Senado. Está ocurriendo en este instante. Hacemos una pausa. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 295 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 295 millones de pesos. El precio de la carne al consumidor en la Argentina es más bajo que en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Este es el resultado de un informe que realizó la Fundación Mediterránea. Mira, en agritotal.com está el detalle. Allí señalan que el precio de la carne para el consumidor final en nuestro país es más bajo que en Uruguay, que en Chile y que en Brasil. El informe de la Fundación Mediterránea compara una canasta de cortes vacunos con los países vecinos. A pesar de la crisis económica, la Argentina mantiene uno de los consumos de carne vacuna más altos del mundo. Se ubica en torno a los 50 kilogramos per cápita al año. Y si sumamos los cortes de carne, esto es proteína animal, no solamente vacuno, estamos hablando del porcino, la carne aviar en menor medida, pero también la ovina y la de pescado, supera ampliamente la de cualquier otro país de la región. En paralelo, hace tiempo que se ha instalado el discurso, señala la Fundación Mediterránea, de que el consumidor argentino paga caro el valor y que paga la carne al precio internacional por el alimento. Esto dio lugar a la adopción de diferentes políticas hacia el sector ganadero en pos de bajar los precios que paga el consumidor. Ahora bien, el estudio de la Fundación Mediterránea compara canastas de cortes entre los países vecinos y competidores, Uruguay, Brasil y Chile en este caso. El resultado arrojó que el precio de la carne argentina se ubica por debajo de otros países de la región, incluso aquellos donde la exportación se lleva el grueso de la producción. El primer ejemplo que da por tierra el mito de que la carne es cara para el consumidor se da en la comparación con Uruguay, un país que tiene un sistema productivo similar al argentino y que al mismo tiempo es nato como exportador, ya que destina entre el 70 y el 80% de su producción al comercio internacional. El trabajo contrastó el valor de 15 cortes de carne bovina al consumidor.
El relevamiento fue a febrero de 2022. Fíjense, el precio promedio de la canasta de cortes era de $8,75 el kilo en Uruguay, $8,24 en Argentina, lo que significa que en promedio la carne argentina es 6% más barata que en Uruguay. Esta brecha de precios se viene cerrando considerando que promedió 27% en 2020 y 11% en 2021, siempre a favor de la Argentina. En el caso de la comparación con Chile se incluyeron 13 cortes de carne vacuna y el resultado fue el siguiente. El precio promedio de la carne en Chile fue en febrero de $11,65 el kilo, mientras que Argentina, los 11 cortes iguales, daban un resultado de $9,52. Quiere decir que el precio de la carne argentina es 18,3% más barata que en Chile. Veamos con Brasil. Allí se hizo una comparación y se encontró que la Argentina presentó un precio promedio de 1.393 pesos el kilogramo, mientras que en Brasil fue de 1.473 pesos, hablando ahora ya en pesos argentinos. El informe destacó que la comparación es relevante, ya que la prohibición de exportación que rige para 7 cortes hasta 2023 y otras medidas en el mismo sentido se justifican al decir que buscan contener los precios internos del producto. Y esto estaría demostrando que efectivamente el precio de la carne vacuna para el consumidor en la Argentina es más bajo en nuestro país que en Uruguay, que en Chile y que en Brasil. En algo que resulta inusual para esta época del año, ya se dieron las primeras neviscas en Bariloche y en San Martín de los Andes. Pero claro, no vamos a hablar del clima, vamos a ver de cómo están trabajando en el INTA Bariloche, en este caso, para hacer un uso eficiente del agua. Hoy estamos en emergencia hídrica, venimos de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio, que sepultó vertientes, entonces bueno, eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces las medidas de adaptación fundamentalmente tienen que ver con el mejor uso del agua, que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener alguna verdura fresca. Por otro lado, mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto. Y a su vez poder intensificar, como decían, estos valles un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura, lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, Vicunleufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Y en este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión, pero de baja presión para lo que son pasturas y todo lo que se puse al aire libre, captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores, entonces el proyecto nos permitió poner mangueras, tanques que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. Bariloche nos vamos a Jujuy, ahora vamos a ver cómo están trabajando en el tema agricultura familiar. Los estudios que hizo el INTA hicieron en suelos que yo vengo trabajando hace 8 años y hace 3 años con agroecología. Y tomaron también una muestra de un bosque que tengo acá que está hace 40 años que está virgen y donde se hace tabaco. Bueno, según los estudios salieron que donde yo lo estoy trabajando en forma agroecológica está mejor que el bosque, y donde se está haciendo tabaco, si bien, y sabiendo que el que produce el tabaco lo produce muy bien, lo trabaja muy bien, el suelo igual no está ya con la misma fertilidad que
que lo tengo yo acá trabajando en forma agroecológica. Así que bueno, los estudios dan cuenta de que se puede producir así. Porque yo también cuando empecé con esto me decían que yo estaba loco, que no podía producir sin agroquímicos. Y no, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que no hay que hacer un solo cultivo, hay que diversificar y tratar de hacerlo cuidando mucho el suelo y usando mucha cobertura. En bocachi empecé a hacerlo el año pasado y anda bien también. Que se lleva guano de gallina, humo de lombriz, guano de murciélago, lleva acerrín, lleva leche, lleva levadura. Bueno, y lleva un proceso de fermentación y como de 2 semanas más o menos. Y de ahí recién se lo puede usar. Y eso también anda bien, lo estuve probando. Estos pimientos están con eso, así que están dando bien. Así que más adelante también quiero producir un poco de maíz por el tema de la gallina, que eso es lo que estoy comprando, es el maíz. Que a veces produzco un poco acá, pero no me alcanza. Así que lo que buscaría más adelante es ya producir más. Y más adelante también quisiera hacer algo que se está buscando mucho, que es la leche cruda. Que eso se está poniendo en valor de nuevo. O sea, muchas cosas se está volviendo a lo de antes, pero usando la tecnología de ahora, digamos. Y bueno, lo que uso acá de tecnología de ahora es el riego por goteo. Eso sí, lo estoy usando y anda muy bien. Y con eso también economizamos bastante agua. En una de las capacitaciones del INTA aprendí a injertar, que era algo que no sabía. Así que bueno, y aparte fue otras capacitaciones de ¿cómo que se llama?, de abonos orgánicos también que hicieron. Y bueno, sobre todo lo que aprendí bien es el tema de los injertos. Así que ahora yo estoy tratando ya de producir mis propios árboles para no estar comprando. Y eso es lo que algún día quisiera llegar a la autosustentabilidad, o sea, no depender de nada de afuera. Es una recorrida federal informativa cotidiana. Estuvimos en el norte, en el centro, en el sur y ahora tenemos información de lo que ocurre en la zona productora de yerba mate. En este caso se trata de un investigador del CONICET que da cuenta del impacto de las cuestiones climáticas sobre la producción de yerba mate. El cambio climático ya lo estamos viviendo. Las temperaturas medias anuales en el planeta en los últimos años se han incrementado en un promedio de 1 grado respecto a la temperatura media de la época preindustrial que se toma a partir de 1850 aproximadamente. En cuanto a las precipitaciones, vemos que en igual periodo las precipitaciones para nuestra región yerbatera, es decir, no solamente Argentina, sino también Brasil y Paraguay, se han modificado en el orden de una reducción de aproximadamente entre 150 y 250 milímetros. Tengamos en cuenta que el hábitat natural de la yerba mate es el sotobosque de climas subtropicales. Cuando se produjo la expansión comercial del cultivo de la yerba mate, lo sacamos de su hábitat natural, lo llevamos a una situación adversa para la planta, una situación de estrés, caracterizado por una situación ambiental totalmente distinta a su hábitat, con más irradiación, mayor temperatura, menor humedad relativa. Ahora tenemos un desafío mayor para la planta, que es seguir produciendo en condiciones de menor disponibilidad hídrica. Si bien esto es cíclico, está proyectado de que tanto las olas de calor como los periodos de sequías se van a dar en una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En primer lugar, tenemos que replantearnos la forma de producir yerba mate. Eso significa prestar atención al suelo, a la planta y al ambiente, donde tengamos que integrar, forzosamente hay que integrar tanto microorganismos de rizósfera, fertilidad de suelo, cobertura. Cuando vamos a la planta, al ambiente externo, tenemos que
integrar los conocimientos que hay, si conviene o no hacer asociación con otros cultivos. Revés judicial. Estamos en una información que acaba de llegar a la mesa de redacción en este instante. Tiene que ver con un revés judicial para la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Río Cuarto, que habían presentado un amparo ante la justicia pidiendo por la inconstitucionalidad de las retenciones a las exportaciones. Recordemos, desde la Rural de Río Cuarto pedían que se las declare inconstitucionales, considerando que ante el rechazo del presupuesto 2022, las retenciones ya no serían legales. Ahora bien, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, rechazó la acción de amparo de la Sociedad Rural Argentina, que acompañaba a la Rural de Río Cuarto en esta presentación, en contra del Estado Nacional, que pedía, como dijimos, la declaración de inconstitucionalidad, pero además ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios, las retenciones a partir del 1 de enero del año 2022. Reiteramos entonces, revés judicial en primera instancia para el amparo presentado por la Rural de Río Cuarto y que acompañó la entidad nacional que preside Nicolás Pino. Repasamos cómo va a estar el tiempo en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Comencemos por el jueves. Parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 21 la máxima pronosticada. Para el viernes parcialmente nublado, 10 la mínima, 22 la máxima. Y para el sábado se prevé parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima pronosticada, 24 la máxima prevista. Final para esta edición de Noticias del Mediodía. No se olviden, ustedes y yo nos vamos a reencontrar a las 22 en la edición nocturna. Y en un ratito nada más llega Antonella Piersanti y todo su equipo periodístico y técnico con los flashes informativos y con las ediciones de Noticias de la Tarde a las 16 y a las 19. Gracias por estar con nosotros todo el día, todos los días. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5,